Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Ramón Rueda aquí desde Berlín. Hoy os quería comentar lo que es el poder doblar lo que es una renta de una vivienda. Muchos me preguntan, bueno, y exactamente cómo podría doblar la renta de una vivienda, cómo podría mejorar la renta de mi vivienda, cómo podría mejorar lo que es la calidad de mi vivienda, cómo podría realmente ofrecer una calidad que me permita doblar esos ingresos. Simplemente lo que uno tiene que hacer es prácticamente mirar alrededor, ver qué es lo que se demanda y cómo satisfacer esa demanda. Eso es así de sencillo y así de complicado, porque muchas veces el bosque no nos deja ver, ¿no?, lo que es lo que es el panorama o lo que son las montañas como tal, ¿no? Hay que subirse a un sitio alto y demás para poder ver toda la inmensidad, ¿no?, y cuáles son las tendencias de lo que realmente pues está en ese momento, ¿no? Entonces es muy sencillo, hay que hacer una labor de investigación, hay que sondear, hay que enviar emails, hay que parecer un poquito que no se está haciendo nada, pero se está investigando y llegar a conclusiones. Es decir, por ejemplo, tengo una casa, ¿vale? Tengo una casa que es de familia, ¿vale?, que es para familias y demás, la tengo alquilada en familia, pues, por ejemplo, en 500 euros, y de repente veo que esa vivienda es posible que le pueda aumentar lo que es una habitación más, ¿vale? Pues simplemente lo que calculamos es el coste de la ampliación de la habitación, un poco pintura, un poco de reforma, calculamos los costes materiales, los costes también de instalación y demás con una empresa de reformas, y esos costes los repercutimos posteriormente en un periodo de amortización, ¿vale? Si vemos que es posible amortizar en un periodo relativamente corto de unos meses, incluso yo diría siempre y cuando sea menor de 2 años, ¿vale? Eso sería para grandes inversiones, ya una inversión relativamente bastante buena, pero vamos a poner que es en relación a 6 meses, 6 meses, un año, ¿vale? Lo que es la amortización, el periodo de amortización de esa pequeña inversión. Si esa pequeña inversión estamos seguros y vemos que el mercado podría satisfacernos esa amortización de esa inversión, entonces ese mercado es el que nos puede suministrar lo que es, nos puede pagar esa amortización, porque aquí lo que tratamos es de que el mercado, la demanda, nos pague la amortización, aunque nosotros primeramente tengamos que poner de nuestro capital primario, pero la idea es que la renta pague esa inversión. La renta pague esa inversión. Entonces, lo que tenemos que estudiar es qué tipo de mercado. Por ejemplo, tenemos un mercado de familia y ahora resulta pues, que hay un mercado de trabajadores, ¿vale?, que buscan habitación. ¿Por qué de trabajadores que buscan habitación? Porque por habitación se paga más. Vemos que el mercado de habitaciones en su conjunto para una vivienda paga más. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptar esa vivienda a un mercado con esa demanda. Y también estudiar la tendencia del mercado, de la demanda de ese tipo de mercado, porque puede ser que sea muy cíclico y con lo cual, pues bueno, no nos interese. Pero evidentemente tiene que ser periodos muy superiores, tiene que ser un mercado con una tendencia de ciclos muy superiores a 6 meses, digamos a mi periodo de amortización y de adaptación, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es calcular la posible, no especular, sino hacer un sondeo del mercado de habitaciones, ver los precios y que esos precios son reales y no son especulativos, es decir, son precios estimados a la media. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que tener la idea de que queremos obtener un cash flow, no queremos especular con lo que es el mercado de la renta, porque especular con el mercado de la renta es muy peligroso. El mercado de la renta es también muy fluctuante y en determinadas épocas y periodos pueden bajar bastante, incluso se pueden dejar desocupada la vivienda. Entonces, eso es un riesgo que hay que saber evitar, ¿no?, que hay que saber controlar, que hay que saber dónde está, ¿no? Por eso es muy importante saber qué tipo de demandas en la zona, cuáles son las que realmente los precios que se pueden pagar. Yo tenía una vivienda que
tenía para familia 500 euros mensuales, simplemente estudié el mercado, tenía 4 habitaciones y la tenía a 500 euros, un precio relativamente económico. La vivienda no era una vivienda de una buena calidad, no era una gran calidad, pero ofrecía la posibilidad de ampliación de una habitación más, ¿vale? Y para 4, incluso 5 habitaciones, ¿vale? Porque muchas veces, como es para habitar, a veces si el salón se puede, no se pasa por él, es decir, es un salón que el cual se puede semicerrar, ¿vale? También se podría encontrar como habitación. Y una vez no es transitable, perdón, si el salón no es transitable, se puede utilizar como habitación también extra, evidentemente, cosa un poquito más económica y tal. Y a raíz de ahí, pues calculé, pues oye, podía obtener unos 700, 800, 1000 euros, ¿vale? Entonces readapté el target, ¿vale? El target eran familias y ahora el target eran empresas, las cuales contrataban mucho personal y no tenían dónde dejarlo, ¿vale? Entonces le alquilaba todas las habitaciones y con muy poco, una pequeña reforma de 5.000 euros, prácticamente pude adaptarlo para ese target, ¿no? Ese target nuevo, que es el target de empresas que tienen empleados que no saben dónde instalarlos y demás, que es muy costoso, los envían a un sitio y a otro, y realmente en la zona pues había mucha demanda de ese tipo de empleo, ¿no? De ese tipo de alquileres, ¿no? Y lo pude estudiar y, oye, pues de 500 euros prácticamente con mínima inversión a 1000 euros, es decir, doblé los ingresos. En 6 meses prácticamente lo tengo amortizado, lo que son esos 5.000 euros, y prácticamente ya sigo con el alquiler doblado, prácticamente. Es casi el mismo trabajo de mantener una familia, ¿vale? Es un poquito, quizás, es un poquito más engorroso, porque los periodos de contratación siempre tienden a disminuir, pero con seguros de pago, con todas las características de evitar impagos y evitar desocupación, es decir, teniendo un buen colaborador inmobiliario que me permita tener la máxima ocupación de ese inmueble, prácticamente puedo estar el periodo de alza de esa tendencia, lo puedo aprovechar y me puedo aprovechar de él para cuando ese periodo se vaya o esa tendencia disminuya, yo pueda readaptarme a lo que es el mercado de la familia o el target de la familia o el consiguiente target que yo pueda considerar que me sea más interesante en el momento que cambie el ciclo actual inmobiliario, ¿no? De demanda de rentas, de demanda de alquileres y de rentas, ¿no? Entonces simplemente es hacer números rápidamente, estudiar tu mercado y ver las posibilidades que tiene de amortización en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿vale? Esto estamos hablando, en el sector inmobiliario hay que tener mucho cuidado, aunque el sector inmobiliario tiene mucha inercia, los ciclos y los cambios son realmente lentos, pero en determinados momentos cuando existe caída prácticamente en un año pueden disminuir los precios de los alquileres bastante, ¿vale? Porque los precios siempre bajan por el ascensor, suben por la escalera, todo sube por la escalera, los precios, la economía sube por la escalera tranquilamente, pero baja por el ascensor. Cuando viene una crisis, una recesión, pues evidentemente, aunque tenga inercia el sector inmobiliario, no es un mercado muy líquido, pero las rentas y los alquileres sí que son más líquidos porque son de más corto plazo, ¿vale? Son rentas y flujos de caja de corto plazo y eso sí se nota rápidamente, ¿vale? Aunque también evidentemente lo que son las plusvalías de compraventa pues también sufren mucho y todo esto, pero hay que tener mucho cuidado con el periodo de las rentas, ¿no? Con todo esto lo que quiero dejar claro es que dejamos al cambiar de una renta más pequeña a una renta más grande, lo que quiero dejar claro es que cuando hacemos la inversión, ¿vale? Para obtener rentas mayores, evidentemente estamos aumentando también el riesgo,
estamos aumentando el riesgo. También es por ejemplo, el taller sería más pequeñito, sería el público objetivo sería más pequeñito, más reducido, con lo cual siempre hay mayor riesgo de que no encuentres en un determinado momento y que prácticamente puedas tener más desocupación de tu vivienda, ¿no? Entonces, sí es verdad que se pueden doblar los ingresos, pero el riesgo aumenta mayormente. Pero eso no significa que literalmente dinamite los puentes atrás. No, aquí no estamos eliminando los puentes atrás, sino simplemente pues lo que se reformó, ¿vale? Se reformó con unos materiales, con lo cual puedes revertir lo que es la reforma y puedes readaptarlo de nuevo con muy poco dinero, o incluso manteniendo lo que pensando en mantener lo que se tiene, readaptarlo a lo que es el mercado de familia. ¿Vale? Con todo esto lo que quiero decir es que hay que saber hacerlo, hay que saber estudiar el mercado, hay que saber adaptarse, hay que saber adaptar la vivienda rápidamente, con buenos materiales, con una buena empresa de reforma, buenos contratos, buenos stop loss, que los buenos stop loss estamos hablando que son los seguros, ¿vale? Son seguros contra pérdidas, ¿vale? Tenemos que tener nuestra casa asegurada, tenemos que tener nuestro seguro de impagos, tenemos que tener una serie de requisitos a tener en cuenta para evitar que los cambios en las tendencias pues nos puedan llevar por delante y podamos tener periodos de pérdida largos, ¿no? Que es lo que se trata de evitar siempre, ¿no? Porque aquí la idea, cuando se habla de rentas de viviendas y rentas inmobiliarias, lo más importante es el periodo de ocupación. No importa muchas veces que baje el flujo de caja, que baje la renta, lo importante es tener siempre una renta, lo importante es tener un flujo de caja, eso es muy importante, eso es lo que nos garantiza poder recuperar rápidamente en el periodo esperado lo que es nuestro capital primario de inversión y bueno, y todo eso nos da una gran seguridad y nos da poder para aprovechar las tendencias inmobiliarias negativas, nos da con ese flujo de caja nos da la posibilidad de poder llegar a más, es decir, comprar más viviendas y hacer mejores inversiones en otro tipo de inmuebles que tengamos y poder aprovechar aún mucho mejor ese tipo de tendencias. Es decir, tenemos que navegar a contracorriente, a favor de la corriente, a favor de la tendencia, y a veces pues tenemos que navegar en contra de la tendencia, pero siempre con una estrategia. Siempre con una estrategia, y el flujo de caja en ello es muy importante. No se olviden que el flujo de caja es lo más importante. Disminuya o aumente, evidentemente siempre hay que tratar de aumentar el rendimiento, pero siempre mantenerlo y tener la estrategia tanto para adelante como para atrás, ¿vale? Para evitar tener que echar dinero de nuestro bolsillo, de nuestro capital primario, ¿vale? Que eso sí que no, que eso es lo que realmente muchas veces pues a muchos inversores pues se les olvida y caen en la cuenta de que la inversión que han hecho pues hay que eliminarla, con lo cual los costes de demolición, costes de readaptación pues son súper importantes, y a lo mejor lo que han podido ganar pues al final lo pierden, y es un paso adelante y un paso atrás, es decir, se quedan en el mismo sitio y no avanzan. Hay mucha gente que no avanzan porque simplemente no tienen estrategia en el sector inmobiliario. El sector inmobiliario, como cualquier otro sector, cualquier otro tipo de negocio, cualquier tipo de inversión, necesita una estrategia, y el sector inmobiliario no queda al lado de esas estrategias, ¿no? Y sobre todo son bastante importante tener una buena estrategia, ¿vale? En el sector inmobiliario, es muy importante. Con todo esto os dejo, nada más, aquí desde Berlín, Ramón Rueda, un saludo y hasta el próximo vídeo.